Primer grado. Formación cívica y ética. ¿Hasta dónde termina mi libertad? Política o economía. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria de la asignatura Formación Cívica y Ética. Reciban la más cordial bienvenida a la estrategia Aprende en Casa 2. Yo soy Leslie Mendívil y en esta ocasión está con nosotros la maestra Betina Covarrubias Sousa, a quien también saludo cordialmente. Gracias, Leslie. Es un gusto compartir contigo este espacio. A ustedes, estudiantes de primer grado de secundaria, los saludo de nuevo y agradezco que nos acompañen en esta sesión titulada ¿Hasta dónde termina mi libertad? ¿Están listas y listos para aprender y ponerlo en práctica? Continúen con las medidas de salud, usen el cubrebocas, laven con frecuencia sus manos y mantengan la sana distancia. Realizar tales acciones permitirá el regreso a las aulas en un tiempo más corto. El propósito de esta sesión es continuar analizando los desafíos y las tensiones que se presentan en el ejercicio de la libertad en sociedad, en los espacios donde ustedes se desarrollan día con día. A lo largo de la sesión, propondremos algunas actividades que nos permitirán cumplir nuestra meta. Además, elaborarán un gráfico para analizar por qué pueden decir que son libres. También harán un cuadro para clasificar sus desafíos y tensiones en la casa y la escuela, así como proponer estrategias para no llegar a un conflicto. Necesitarán un lápiz o bolígrafo y su cuaderno de apuntes para anotar ideas clave, preguntas y reflexiones que surjan a partir del tema. Las alumnas y los alumnos con discapacidad visual preparen sus hojas Ledger, su punzón y su regleta. Maestra Betina, estamos listas y listos para aprender y compartir experiencias. Muchas gracias, Leslie. Me gustaría comenzar la sesión preguntándoles a ti y a ustedes que nos ven en sus casas, ¿por qué pueden decir que son libres? Para responder, elaboren un gráfico con un círculo central que diga soy libre y varias ramificaciones en las cuales anoten por qué lo son. Leslie, ¿puedes compartirnos cómo llamarías a tu gráfico, por favor? Sí, claro. Yo sé que soy libre porque expreso lo que siento y pienso sin castigo alguno y sin ofender a los demás. También lo soy porque elegí qué estudiar y elijo todos los días qué comer o con quién salir. Soy libre porque tengo acceso a la información por cualquier medio y porque puedo reunirme con mis amigas y amigos y otras personas para manifestar mis ideas de forma pacífica. Excelente. Con tu ejemplo, podemos recordar que la libertad es una facultad de nosotros, los seres humanos, para tomar decisiones en todas las situaciones que nos enfrentamos en la vida. Como también recordarán, aunque tenemos el derecho de ejercer nuestra libertad, el hacerlo implica reflexión, responsabilidad y guiar nuestras acciones con base a criterios, principios o valores. Para ustedes y para mí es claro que el ejercicio de la libertad también conlleva procurar que nuestros actos no afecten nuestra dignidad o la de otras y otros, ni dañen el medio que nos rodea. En el ejercicio de nuestra libertad también es importante manifestar nuestra inconformidad o desacuerdo a la discriminación, la violencia, el autoritarismo o la falta de oportunidades para el estudio, la recreación o el trabajo. En nuestro constante camino para ejercer la libertad, realizamos acciones que pueden suponer para nosotros un desafío, es decir, una situación que nos supone un reto, muchas veces compleja de resolver y demanda un gran esfuerzo. ¿Han pensado qué desafíos han enfrentado al ejercer sus libertades fundamentales, como la de expresión, para elegir sobre la vida sexual, física, de acceso a la información, de pensamiento? Piensa en 2 o 3 desafíos o situaciones a las que se enfrentaron en algún momento y anótenlas en su cuaderno. Si les cuesta trabajo hacerlo, respondan 2 preguntas. ¿A qué desafíos se han enfrentado cuando ejercen sus derechos en la casa, la escuela y la comunidad? ¿De qué manera los han resuelto? Para continuar con nuestro análisis, veamos y escuchemos el siguiente video. En él, 2 amigos, Fernanda y Luis, comentan la situación vivida por uno de los amigos de Luis al momento de ejercer sus derechos a la libertad de expresión e información.
Reflexionen cuál sería el desafío en la situación planteada. Mira, esta es la foto que subió mi vecino en las redes sociales. Oye, qué bonita chica. ¿Dices que es su novia? Sí, él puso su nombre y otros datos de ella sin avisarme. ¿Qué? Pero eso no puede hacerlo. Ella tiene derecho a una intimidad tanto personal como familiar y a la protección de sus datos personales. Justo eso fue lo que ella le dijo cuando fue a reclamarle. Pero él dijo que ejerció su derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información, así tal cual. De acuerdo con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, niñas, niños y adolescentes tienen derecho a expresar su opinión, a decir lo que piensan y a que se tomen en cuenta sus opiniones en todos los asuntos que los afecten. También tienen derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de todo tipo. Como ningún derecho es absoluto, en México la Constitución considera 4 causas por las cuales la libertad de expresión se puede limitar. Estas son cuando se ataca a lo moral, por afectar a los derechos de otra persona, por provocar algún delito y cuando se perturbe el orden público. En general, no es fácil delimitar hasta dónde se prohíbe o se permite algo. Por ello, la tensión se hace presente en aquellos casos en que se enfrenta el derecho de una persona con la de otra. El ejercicio del derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información puede llegar a afectar otros derechos de niñas, niños y adolescentes. Por ejemplo, el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de sus datos personales. Cuando se presentan estos casos, niñas, niños y adolescentes afectados por edad, grado de desarrollo cognoscitivo y madurez pueden solicitar que intervengan las Procuradurías de Protección competentes. En este proceso, la Secretaría de Gobernación señala que se podrá solicitar que se imponga la suspensión o bloqueo de cuentas de usuarios a fin de evitar la difusión de información, imágenes, sonidos o datos que puedan contravenir el interés de niñas, niños y adolescentes. En el caso que Luis expuso a Fernanda, se hace evidente la tensión que se presenta entre el derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información contra el derecho a la intimidad personal y familiar y a la protección de los datos personales. Este es uno de los muchos casos que el ejercicio de determinadas libertades contradice algunas de las garantías individuales. Pero antes de acudir a la instancia legal, es recomendable resolver los conflictos de manera positiva. Para ello, debe analizarse su contexto, la gravedad y la trascendencia por el daño causado a un tercero. Para lograrlo, cada uno debe tener la capacidad para independizar a las personas del problema. En otras palabras, no atacar a las personas involucradas, sino enfocarse en el problema. En esta línea es importante considerar que, en toda tensión, siempre van a estar presentes 3 elementos que se deben considerar para evitar hacer del problema algo personal. El primer elemento es la percepción, que es la idea que cada parte tiene sobre la situación. Ambas personas ejercen sus derechos y por ello ven a su contraparte como un enemigo a vencer. El segundo elemento son las emociones que determinan actitudes y formas de actuar de cada involucrado. Es importante que cada parte reconozca sus emociones, interprete cuáles están manifestando y desarrolle capacidades para controlarlas de manera que intervenga de manera adecuada. El tercer y último elemento es la comunicación, que se refiere a los mensajes que enviamos y recibimos de las otras personas, no solo con las palabras, sino también con los gestos, el tono de voz, la mirada y el lenguaje corporal. Este elemento puede jugar un papel fundamental tanto en la resolución de un problema como en la generación o complicación del mismo. Bueno, pues si yo pasara por una situación similar, lo primero que haría sería manifestar mi desacuerdo. Pero también le preguntaría las razones por las cuales hizo tal cosa. Y pues quién sabe, tal vez lo comprendería. Sí, dicen que hablando se entiende a la gente. Yo haría lo mismo, pero antes trataría de comprender mis emociones para entender lo que está pasando. Maestra Betina, ¿nos puede decir cuál fue el desafío del amigo de Luis al ejercer su derecho a la libertad? La situación planteada nos permite ver que el derecho a la libertad no es absoluto. Se limita cuando se contraponen diversos tipos de derechos fundamentales como los de expresión y privacidad, es decir, cuando el ejercicio de varios derechos se ve afectado por la acción de una o varias personas. En este caso, el derecho a la libertad de expresión se contrapone con el derecho a la intimidad. ¿Cuál suponen ustedes que sería la mejor solución? ¿Cuál querías tú, Leslie? Para mí la solución sería poder expresar mi molestia ante la situación. Así es. Mediante el diálogo se puede evitar los conflictos. Ello nos permite identificar desde qué perspectiva retomamos la situación, las emociones que se manifiestan y destacar la importancia de la comunicación asertiva.
¿Qué hubieran hecho ustedes si alguien les hubiera tomado una foto y la hubiera compartido en la red sin su permiso? Puedo suponer, como yo, que estarían muy molestas y molestos con ello. Maestra Betina, con la situación anterior me surge una duda. ¿La libertad tiene límites? La respuesta es sí. La libertad tiene límites, como lo refieren varios documentos oficiales, que es probable que ya conozcan, pero aún así me gustaría retomarlos. El artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 consigna que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. De acuerdo con este artículo, ejercer los derechos con libertad no se traduce en permiso para hacer lo que queramos, sino que, pensando siempre en su ejercicio, busca propiciar la armonía y la paz en la sociedad, para comportarse fraternalmente con los otros. Veamos otro artículo de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Tenemos libertad de pensamiento y de creencias, pero eso no significa que los demás coincidan con nuestra forma de pensar, ni con nuestras creencias. Si lo pretendiéramos así, estaríamos coartando el derecho a la libertad de pensamiento y de creencia de las y los otros. En el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se consigna que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, el de difundirlas sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. ¿Se acuerdan que en el video se explicó que la libertad de expresión entra en tensión cuando se afectan los derechos de otras y otros, pero también cuando se perturba el orden público o se ataca a lo moral? Hablar de tensión es identificar que existe un problema a resolver, para lo cual se puede optar por una solución a partir del diálogo, evitando con ello un conflicto. Por ejemplo, en el caso de los amigos de Luis, la tensión sería hasta dónde seguir disfrutando su noviazgo sin incomodar a las y los demás y cuidándose a sí mismos. Todas y todos enfrentamos desafíos y tensiones en el ejercicio de nuestras libertades fundamentales, maestra Betina. Sí, Leslie. Así es. Los desafíos y tensiones se derivan de la necesidad de garantizar que todas y todos los integrantes de una sociedad ejerzamos nuestro derecho a la libertad. Ah, ya voy comprendiendo más sobre el ejercicio de la libertad, maestra Betina. Por eso me gustaría compartir con usted y con las y los alumnos un esquema que realicé sobre el derecho a la libertad, sus desafíos y tensiones, así como algunas estrategias entendidas como acciones o planes que me permitan ejercerla de mejor manera. Recordé lo que era un gran desafío cuando estaba en la secundaria. En la escuela se generaba una gran tensión por el uso de los espacios comunes, sobre todo de la cancha para jugar fútbol, básquet y voleibol. A pesar de que todas y todos teníamos el derecho de hacer uso de ella, los de tercero disponían de la cancha la mayor parte del tiempo, afectando a las y los demás. ¿Cómo enfrentaríamos el desafío en la escuela? Elaboramos un calendario de uso de la cancha durante los recesos escolares. Además, el profesor Javier nos apoyó organizando torneo y otras actividades deportivas en la cancha para todos los grupos de los 3 grados. Leslie, tu ejercicio es muy útil para reflexionar antes de actuar y respetar el derecho a la libertad personal y de las y los demás. Para analizar y enfrentar los desafíos, es recomendable diseñar herramientas que faciliten la tarea. Tal vez hacerse preguntas como las siguientes. ¿Cuál es mi desafío? ¿Cómo lo enfrento? ¿Por qué lo decido así? También puede ser de utilidad ponerse en los zapatos del otro o la otra. Hacerlo permite ser más asertiva o asertivo en las decisiones. Recurrir a preguntarse a sí mismo de la siguiente manera. Es el camino a seguir. Algunos ejemplos de preguntas son: ¿me gustaría que me hicieran lo que yo estoy haciendo? ¿Mis acciones pueden afectarme a mí mismo o a alguien más? ¿Cómo se sentirían los demás por mis acciones? Es su turno. Les invito a realizar un cuadro semejante al mío. Anoten 2 o 3 desafíos que tienen en los espacios en los que desarrollan sus actividades diarias, ya sea en su casa, su escuela
o el lugar en donde juegan algún deporte o realizan algún taller artístico, entre otros. Escriban las tensiones que podrían generarse por las acciones que realizan en cada uno de esos lugares. Este ejercicio les permitirá reflexionar acerca de los desafíos y las tensiones que trae consigo el ejercicio de la libertad, pero aún nos falta camino por recorrer. Analicemos algunos ejemplos más. El siguiente es el de Victoria y la relación con su familia. La familia de Victoria se reúne a comer todos los días. La comida es un gran acontecimiento para todas y todos, menos para ella, pues no se le permite hablar. Y no es porque no tenga nada que decir, sino porque es la menor de la familia. A menudo, Victoria está sentada escuchando la conversación, pero cuando quiere decir algo u opinar no se lo permiten, pues solo su hermano Gustavo tiene permiso para hacerlo. Victoria se pregunta todos los días, ¿por qué yo no tengo esa libertad? ¿A qué libertad se refiere Victoria, maestra Betina? ¿Cuál es su desafío y cómo podría solucionarlo? Victoria se refiere a la libertad de poder expresarse de un ambiente armónico como es su casa y en igualdad de circunstancias como los otros integrantes de su familia. Su desafío es lograr su inclusión a la hora de la comida. Por su probable solución o estrategia a seguir sería expresar de manera asertiva a sus papás y a su hermano que se siente excluida por no ser escuchada y respetada su opinión. Como hemos repetido en varios momentos de esta sesión, ejercer el derecho a la libertad trae consigo desafíos o retos y tensiones que se presentan cuando hay un conflicto o dilema, cuando debemos elegir entre dos derechos que tenemos consagrados. Vayamos al análisis de otra situación. Esta se presenta entre las autoridades y los habitantes de una comunidad, como lo reporta la siguiente nota periodística. ¿La puedes leer, por favor, Leslie? Claro que sí, maestra. El Congreso de un municipio de la República Mexicana impulsa una iniciativa de ley para prohibir la venta de comida chatarra y productos con picante en las escuelas del municipio. El origen de la ley está en que la mayoría de las niñas y los niños del municipio son propensos a las enfermedades gastrointestinales severas y a la obesidad. Han llamado a la ley Chatarra Cero, y los congresistas señalan que es una ley de salud preventiva, pues los habitantes del municipio serán más sanos. Quienes se oponen a la ley argumentan que es mejor educar para elegir lo que se come y no prohibir el consumo de los alimentos chatarra. Comenten con los miembros de su familia si estarían a favor de una ley como la Chatarra Cero y si afecta o no los derechos de las y los ciudadanos. Comencemos por analizar los desafíos y las tensiones que se presentan en la situación reportada en la nota. Considero que en este caso los desafíos son para los dos actores involucrados en la nota periodística, las autoridades y los habitantes. ¿No es así, maestra? Así es. Por un lado están las autoridades, quienes, por su cargo, tienen el deber de velar por la salud de las niñas, niños y adolescentes, por lo cual están facultadas para emitir leyes orientadas al cuidado de la salud de las y los ciudadanos, como lo establece la Ley General de Salud y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, al consignar en su artículo 13 el derecho a la protección de la salud y a la seguridad social de la siguiente forma. Artículo 13. Para efectos de la presente ley, son derechos de niñas, niños y adolescentes de manera enunciativa, mas no limitativa, los siguientes. Fracción 9. Derecho a la protección de la salud y la seguridad social. Pero, por otro lado, los ciudadanos tienen el derecho al cuidado de su salud y la libertad de decidir qué alimentos comer, aunque también tienen la obligación de consumir alimentos que contribuyan al cuidado de su salud. Cuando se ponen en tensión dos libertades o una libertad y un derecho, es necesario que para decidir pongamos en la balanza los valores universales, la dignidad humana, la ley y el bien común para no dañar a las y los demás. En este caso, la autorregulación o capacidad que tiene una persona de responsabilizarse por su conducta puede ser una estrategia para ejercer la libertad, para decidir cómo reaccionar, qué hacer y qué decir en una situación determinada después de conocer las condiciones externas e internas que influyen en una decisión. La autorregulación es la clave para enfrentar los desafíos en el ejercicio de la libertad y se puede optar
por elegir de manera más asertiva. Maestra Betina, ¿sus alumnas y alumnos enfrentan desafíos sobre su libertad? Sí, es muy común tener retos sobre la libertad en la adolescencia. Preguntemos de forma directa a las alumnas y alumnos. Corren videos. Buenas tardes, soy Brandon Macedo Monroy. Un conflicto y desafío que hay en mi casa son la discusión entre vecinos, ya que aquí en mi casa hay nuestros vecinos, inquilinos de mi abuela, tienen hay niños pequeños, entonces son latosos y pues han llegado a tener un acuerdo, pero en ese transcurso del acuerdo se ha llegado a romper. Entonces pues, se ha cumplido a la vez, pero luego se rompe y así siguen hasta tal modo de seguirlo rompiendo, y pues ya no hemos podido haber ningún conflicto. Ahí sigue habiendo conflicto, y un desafío y conflicto que hay en la escuela sería la discriminación, el bullying y todo eso. Entonces pues llegando a un acuerdo podríamos hablar con los alumnos, sanciones y llamados de padres o tutores para que lleguen a un acuerdo con sus hijos, ya que hay alumnos y compañeros que llegan a discriminar a otros compañeros, ya que sea por ser gordos, morenos, todo eso, dependiendo de cómo sean. Y un desafío y conflicto que hay aquí en la ciudad sería la discriminación, la falta de trabajo, menos oportunidades de trabajo, etc. Entonces la única forma de poder lograr, no hay ni una más que, ya que hay muchas personas que no les importa y llegan a humillar a esas personas, y la única forma de lograrlo sería con las personas que llegan a, sin importarles qué, y llegan a tratar igual a esas personas, y eso se le considera como igualdad. Muchas gracias por su atención. Brandon Macedo Monroy. Yo soy Melanie García Martínez, tengo 15 años, y el desafío que he vivido en casa es que he tenido que estar más atenta que en clases presenciales, y para no entrar en conflicto lo he resuelto al contar con mis tareas y mis clases de Aprende en Casa 2. Y en mi comunidad el desafío es la delincuencia, y lo evitamos al no salir tan tarde de nuestras casas. Yo soy Guadalupe, tengo 14 años, y el desafío que he vivido en mi casa es que mis vecinas dejan la basura fuera de mi casa, y cuando pasa el camión de la basura no recogen toda la basura, y hace que la casa tenga mal olor y mal aspecto. Y para no entrar en conflicto hablo con mis vecinas y les digo que por favor no dejen tirada la basura y que la dirigen para la próxima en su casa. El desafío que presento en la escuela es que se me va el internet, y para no entrar en conflicto lo resuelvo pidiendo apoyo a mis compañeros de clase o a mi tutora, pidiendo que le diga a los maestros por qué situación no puedo conectarme a su clase o por qué no puedo entregar los trabajos en tiempo y forma. El desafío en mi sociedad o país es que no todos los ciudadanos en mi comunidad usan cubrebocas, y esto hace que el COVID-19 se propague más rápido y no podamos nosotros los alumnos entrar a clases, y que los maestros tampoco puedan entrar y los demás ciudadanos no tengan trabajo y dinero para poder gastarlo, y hace que ellos pues se vayan haciendo pobres. Los desafíos que nos refieren son variados. Mientras Brandon se enfoca en el desafío que es la convivencia con sus vecinos, en su casa y sus compañeras y compañeros en la escuela, Guadalupe habla del problema de la basura con sus vecinas y de que en su comunidad no se siguen las medidas de salud recomendadas por la pandemia. Finalmente, Melanie también se enfoca en los desafíos o retos que tiene en su casa y escuela, pero hace mayor hincapié en la inseguridad que hay en su colonia. Les invitamos a ustedes a que elijan uno de los desafíos, el de Brandon, Guadalupe o Melanie, y anoten en su cuaderno algunas estrategias o acciones que se pudieran enfrentar. Tomen como base las preguntas: ¿cuál es el desafío? ¿Cómo se enfrenta? ¿Por qué decidió enfrentarlo así? ¿Has pensado en algunas estrategias, Leslie? Sí, maestra. Elegí el desafío de Guadalupe. Primero, analicé cuál es el desafío que, según yo, es solucionar el problema de sus vecinos.
porque tiene derecho a vivir en condiciones de bienestar como lo establece la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Segundo, considero que lo podría enfrentar con 2 estrategias. La primera, dialogar con sus vecinos y ver cuál es el problema para no recoger la basura y con base a ello, encontrar una solución. Otra estrategia podría ser subir a las redes sociales las fotos del lugar con basura. Después, recoger la basura y subir las fotos del lugar limpio y con un letrero que diga la acción de todos suma para crear un ambiente limpio. Creo que las estrategias evitarán un conflicto o enfrentamiento con los vecinos. Así es. Tus estrategias son muy acertadas. Se nos acaba el tiempo de esta sesión, por lo que ya es momento para recapitular. A lo largo de la sesión, hablamos de los desafíos que conlleva el ejercicio de la libertad y de la importancia de analizar la situación para encontrar estrategias con el fin de enfrentarlos. Los ejemplos que hemos trabajado les ayudarán a reflexionar acerca de sus propios desafíos y a completar su cuadro Mi Derecho a la Libertad. Anoten 3 o 4 desafíos más. Ahora, en otros espacios donde se desenvuelvan, además de su casa y su escuela. Analicen los desafíos y diseñen las estrategias para enfrentarlos. Gracias, maestra Betina, por su guía en esta sesión. Y a ustedes, alumnas y alumnos, les invitamos a vernos en la próxima sesión. Gracias a ustedes por acompañarme en la sesión. Solo me resta pedirles que no olviden respetar siempre la opinión y libertad de las y los demás al decidir, sin olvidar que debemos brindar un trato digno y respetar los derechos de las y los demás. Hasta pronto. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al